Radio María presenta Café con Fe, donde la fe y la cultura se mezclan en un espacio de conversación y actualidad. Conducido por Sophie Bertet y Carmen Villa, colaboradoras de la Pastoral UC. Mientras que en Chile avanza el proceso de vacunación con las personas más jóvenes, también avanzan los mitos, los miedos y las desigualdades frente a las vacunas. ¿Lograremos vencer esta pandemia con la inmunización colectiva? ¿Cómo entender la relación entre las vacunas y la solidaridad? Soy Carmen Villa y esto es Café con Fe. Queridos oyentes y quienes nos ven en el canal de YouTube, bienvenidos a una edición más de nuestro programa Café con Fe. Hoy pues el tema, el de las vacunas, sabiendo que ya muchos jóvenes que están entre los 20 y 30 años están pudiendo recibir la primera dosis. Para eso hemos invitado hoy a Loreto Vélez, profesora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UC. Loreto, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Carmen. También tenemos con nosotros a Beltrán Undurruaga, profesor del Instituto de Sociología UC. Bienvenido, Beltrán, a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, Carmen, y un gusto estar aquí con Loreto conversando sobre vacuna, inmunización y sociedad. Así es, Beltrán, quiero empezar preguntándole la vacuna como una elección personal, cómo esta elección personal pues afecta tanto a quien decide vacunarse o no hacerlo y afecta al resto. Chuta, esa es una tremenda pregunta. Creo que es importante situar esto en el contexto histórico, ¿cierto? La idea, ¿cierto?, de la libertad de elección, ¿cierto?, de yo elijo no vacunarme, es algo que es un mensaje, ¿cierto?, una idea que circula mucho actualmente, pero que hace 20, 30 años hubiera sido medio inconcebible. Me acuerdo cuando era chico, en el colegio llegaban, ¿cierto?, nos ponían en fila y nos vacunaban a todos, nadie preguntaba, digamos, ni a los papás, digamos. Hoy día han habido, sí, al día de hoy, después de eso han habido cambios culturales, bueno, no solamente en el mundo en general, pero en Chile también, que un poco fomentan la idea esa de la libertad de elección. Este es un tema ideológico, ¿cierto?, que tiene que ver con lo que en ciencias sociales llamamos la implantación de un modelo neoliberal en Chile, donde permanentemente se enfatiza la importancia de que cada familia, cada uno, ¿cierto?, elige lo que quiere, ¿cierto? Tenemos los planes, ¿cierto?, elige vivir sano, ¿cierto?, elige no consumir drogas. Obviamente no hay un plan elige vacunarte porque se presume que, digamos, todo lo vamos a hacer, pero hay un ambiente cultural, ¿cierto?, de que cada uno, en el caso de las vacunas, los padres y madres, ¿cierto?, decidimos, ¿cierto?, juntamos nuestra información, calculamos costos, beneficios, los riesgos, ¿cierto?, y tomamos una decisión que puede ir muchas veces a contrapelo de lo que necesita la comunidad en su conjunto. Y entonces ha habido una cierta privatización del tema del riesgo, del cálculo del riesgo, ¿cierto?, donde los padres pueden decir, sabes que en la balanza los riesgos, vamos a conversar probablemente de cuáles son los posibles problemas que puede tener, no valen la pena, digamos, y entonces opto por no vacunarme. Y eso obviamente tiene, si uno agrega si esas decisiones se multiplican, tiene efectos graves, digamos, sobre el logro de la inmunidad de rebaño, ¿cierto? Y una serie de cosas. Entonces, creo que es una posibilidad, una de las razones o motivos, digamos, por las cuales puede haber rechazo o reticencia ante las vacunas, pero no tenemos mucha claridad en Chile, información. Yo estaba justo investigando esto, vino el estallido social, tuve que parar, después vino la pandemia, digamos, pero hasta ese momento no había mucha información de por qué la gente se vacuna o no se vacuna, y ahora recién a propósito de lo que está pasando con el COVID, están empezando a salir estudios y hay que esperar un poco que esa información se consolide para tener un panorama más amplio. Es una de las razones, creo, el tema de la libertad de elección, pero en ningún caso la única o la principal. Bueno, frente al tema de los mitos que se tienen a veces contra las vacunas, Loreto, pues hay muchas cosas que dice la gente, como que es un negocio de los chinos, que los mismos chinos han inventado la pandemia para luego inventar la vacuna. Por eso hay mucha gente, pues por ejemplo, enemiga de la vacuna Sinovac.
que provoca autismo, que tiene químicos tóxicos que nos insertan un microchip, que alteran nuestro ADN, que provocan infertilidad, que son hechos con líneas celulares extraídas de fetos abortados. Bueno, aquí le he mencionado varias, pero quería saber qué tan ciertos son estos mitos, hasta qué punto es verdad o no. ¿Qué tiene usted para decir al respecto, Loreto? Sí, bueno, la verdad es que yo creo que todos estos mitos mucho tienen que ver también las redes sociales con echarlos a correr y que ya tener acceso rápidamente a información que en muchas oportunidades es información falsa, ¿cierto? Respecto a que los chinos crearon la vacuna, está súper hoy día estudiado y todos los estudios que se han realizado han demostrado que en realidad el virus es un virus que se conoce como el proceso por el cual llegó al humano, se conoce como zoonosis, ¿cierto? Que son ciertos patógenos que pasan desde los animales hasta, y pueden llegar incluso a los humanos, entre los mismos animales se pueden ir contagiando, y esto básicamente tiene que ver mucho con las características que tienen estos microorganismos. En el caso de los virus tienen una alta tasa de mutación, y de hecho también es lo que estamos observando ahora, que tenemos nuevas olas, ¿cierto? También mucho de eso puede tener que ver con las nuevas variantes que se van generando del virus, producto también de que va pasando de persona en persona y de comunidad en comunidad, entonces eso va a ir generando evidentemente mutaciones en este virus. Pero que lo hayan creado a propósito, hasta el momento no hay evidencia científica que lo pruebe. Otros mitos relacionados a los componentes tóxicos: las vacunas efectivamente tienen algunos componentes que en algún minuto de la historia se pensaron que podían ser tóxicos, y esto básicamente se debió a un fraude científico, uno de los fraudes científicos más renombrados, que es el fraude que ocurrió más o menos a fines de los años 90, por allá por 1998, se publica en una prestigiosa revista, ¿cierto? La revista Lancet, un estudio del doctor Wakefield, y el doctor Wakefield manda un estudio con un N de niños muy bajito, eran como 12 niños en los cuales él asociaba algunos de los compuestos, ¿cierto?, de las vacunas con el autismo. Y finalmente la revista se tuvo que retractar y decir que este estudio no había sido realmente hecho de manera seria, y por lo mismo entonces tuvieron que bajar el artículo, y años más tarde surge un nuevo estudio con un N suficiente de más de 90.000 niños que fueron estudiados, y se comprueba que efectivamente las vacunas no eran la causa del autismo. Bueno, esto gatilló rápidamente que hubiera un grupo de personas que empezaron a ser reticentes a las vacunas, porque usted, evidentemente, que si hay un rumor que se echa a correr, la gente va a pensar que esto podría ser verdad, ¿cierto? Entonces, entender que las vacunas, las sustancias que puedan tener son básicamente algunas que les ayudan para mantenerlas. Por ejemplo, algunas de estas sustancias que le ponen a la vacuna son básicamente antimicóticos, ¿cierto?, antibacterianos, para que la vacuna no se contamine. Y algunas otras moléculas se les llama adyuvantes, que hacen que la vacuna tenga un efecto mayor en el sistema inmune, potencia el efecto del antígeno en el sistema inmune. Entonces la evidencia científica hoy día demuestra que las vacunas no son lo que uno lee, ¿cierto? No producen enfermedades graves, y los síntomas que puedan producir, síntomas secundarios que como cualquier medicamento puede producir una vacuna, son mucho menores. El riesgo que se corre en un síntoma que pueda producir es mucho menor que el efecto mismo del patógeno. Beltrán, al escuchar a Loreto pienso en que muchas veces para ser socialmente aceptado, pues uno, o para pertenecer a cierto grupo, uno necesita adherirse a cierto tipo de creencias. Entonces están los grupos antivacuna, los grupos pro vacuna. ¿Cómo afecta esto una decisión, digamos, el hecho de que todo mi grupo esté a favor o en contra de una vacuna, de aplicarse, en este caso, pues la vacuna contra el COVID-19? ¿Cómo puede afectar esto en una decisión personal? El hecho de que, sí, de que el grupo de donde yo me muevo está en pro, a favor o en contra de aplicarse la vacuna. Sí, o sea, indudablemente hay lo que se llama un efecto par, ¿cierto? Que es cuando uno, ¿cierto?, en el círculo en el que se mueve comienza a circular este tipo de información, y hay un proceso de reforzamiento, ¿cierto? Una especie de círculo vicioso donde uno solo empieza a escuchar y a leer cosas que le confirman, ¿cierto? El sesgo de autoconfirmación se llama, le confirma la sospecha inicial, y eso produce pero habiendo dicho eso, yo creo que hay un problema también pensando en el caso de las vacunas, ¿cierto?
que tiene que ver con las relaciones entre las ciencias, ya, en plural, ¿cierto? Y lo que podemos llamar la ciudadanía del público, ¿cierto? Es una relación que ha pasado por sucesivas crisis en los últimos 30, 40 años, digamos, en distintas partes. Esto ha pasado principalmente en Europa, en Estados Unidos, a propósito de distintos desastres, ¿cierto? O fallas técnicas, desde el tema, se recuerdan el tema de las vacas locas en Inglaterra, ¿cierto? Que también fue una zoonosis, ¿cierto? Donde se transmitió, no recuerdo exactamente el nombre de la bacteria, ¿cierto? Lo que pasó con Chernobyl en su momento, hubo una serie de eventos que friccionaron la relación, estropearon la confianza de la ciudadanía en la ciencia, y eso va quedando un poco en la memoria, ¿cierto? Y muchas veces la respuesta de la ciencia ha tendido a ser históricamente un poco así como, no voy a decir prepotente, pero como ignorar un poco estos temores y simplemente decir, oiga, cállese, digamos, y esto es lo que nosotros en ciencias sociales llamamos el modelo, modelo del público deficitario, que es básicamente si la gente está desconfiando de algún desarrollo científico-tecnológico, los celulares, puede ser cualquier cosa, digamos, no solamente la tendencia, ¿cierto?, es a decir, si la gente tiene dudas o desconfía, es porque ignora la ciencia, digamos, es porque no son científicos. Cuando hay algo de eso, obviamente, pero cuando en realidad la gente suele ser mucho más reflexiva de lo que uno piensa e involucra en sus decisiones factores que no son solamente los técnicos científicos, que pueden ser factores culturales, políticos. Quedó pegado. Parece que se fue Beltrán, pero bueno, sigamos. Sí, quería Loreto. complementar un Sí, poquito lo que él estaba diciendo, y yo creo que tiene harta razón. En realidad es un poco esto de la arrogancia del científico, ¿cierto? Eh, yo creo que en parte también la comunidad científica ha tenido un poco de culpa en el hecho de no bajar a la sociedad o a la comunidad en general conceptos que son muy claves. Y aquí yo creo que es muy importante la educación científica. O sea, si no hacemos buena educación científica con los estudiantes, evidentemente que la gente no está informada. Y cuando la gente no está informada, no tiene cómo actuar frente a ciertos conflictos o cosas que puedan pasar. La pandemia se nos vino de un día para otro y nos dimos cuenta que no estábamos preparados para enseñar, ¿cierto? Y de un día para otro tuvimos que todos los mecanismos echar a andar, esto es la virtualidad. Entonces yo creo que lo mismo ha pasado con el tema del ámbito de la ciencia. El hecho de que no hemos podido de alguna manera darle relevancia a ciertos hitos científicos y bajarlos a la comunidad de manera que sean comprensibles para todos. Es muy probable que ahora, después de esta pandemia, toda la gente sepa que ya usar mascarilla, cierto, es bueno, como en algún minuto, yo me acuerdo la historia en Chile, fue el cólera y todos asumimos que era súper importante lavar muy bien las verduras, cierto, que antes no era común hacerlo. Entonces, claro, son hitos que van marcando a la historia y con respecto a las vacunas, yo quiero decir algo que también es muy cierto, y es que la gente también se olvida, porque lamentablemente en algún minuto de la historia habían enfermedades que eran muy graves, ¿cierto? Enfermedades como la poliomielitis, que la gente quedaba con secuelas para la vida y que gracias a las vacunas esas enfermedades se han podido erradicar. Pero como las nuevas generaciones no conocen las secuelas y las consecuencias de esas enfermedades, entonces se olvidan que en algún minuto existieron. Y por eso la gente cree que casi que las vacunas son un invento para vendernos un fármaco, ponernos algo, ¿cierto? Porque la memoria es frágil. Entonces, si nosotros como científicos no somos capaces de ir recordándole a la ciudadanía que hubieron eventos en la historia que generaron grandes daños por justamente antes de que las vacunas existieran, entonces, claro, se olvidó fácilmente, ¿cierto? así es, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que es Así muy es, importante, en verdad, que saber que existió la poliomielitis, la viruela, la tuberculosis y así que es. pues lograron vencerse gracias a la aplicación de vacunas. Beltrán regresó, Sí, lo Sí, tenemos de disculpa, regreso y que me quería saber quedó, si no, quieres no sé por agregar qué. algo más. Sí, lo hace que lo que estaba planteando y creo que la idea quedó interrumpida justamente en el punto en que no tenía que quedar, porque estaba haciendo un punto que quedó incompleto. Espérame un segundo, me están viendo ahí, ¿cierto?
Sí, ¿Sí? pero felizmente Loreto lo retomó muy bien, Beltrán. Pero si quieres, mientras tanto, Sí, podemos ir conversando sobre la desconfianza que tiene mucha gente hacia la industria farmacéutica, sí. que a veces también pues, hay una desconfianza, sobre todo pues, a algunas marcas que quieren tener el monopolio, que quieren enriquecerse a costa de una necesidad, de una urgencia para muchos, como es el poder ser vacunado. Si nos puedes hablar de esto, Beltrán. Sí, es uno de varios, son varios motivos, ¿cierto? Antes quería como cerrar brevemente la idea anterior, en el fondo, era que esta idea de que es súper importante en la comunicación del trabajo que hace la ciencia, ¿cierto? Insistir en que las ciencias son falibles, digamos. O sea, muchas veces las ciencias comunican esta imagen como de infalibilidad, ¿cierto? Y eso, cuando eso falla, porque va a fallar, digamos, es una empresa humana, digamos, y somos los seres humanos, somos finitos, y no, cuando eso falla, si tú creas la expectativa de un éxito total y la cosa falla, empiezas a generar esta desconfianza, y eso alimenta un poco. Entonces ha habido mucho, históricamente, digamos, de que la, la propia, la propia comunidad científica, expertos, tienen también su cierta responsabilidad, digamos, en alimentar un poco esa desconfianza, digamos, por el tipo de expectativas que generan, digamos. Ahora, dicho eso, obviamente, ahí, y esto repercute en todas las motivos, ciertas justificaciones que pueden haber para el rechazo o la reticencia a las vacunas, que son dos cosas distintas, no hemos hablado de eso, ¿no? Pero esa también es otra distinción bien importante. Una cosa es ser un militante antivacuna, ¿cierto? Y otra muy distinta es ser reticente. Eh, yo mismo vacuno a todos mis hijos, pero siempre uno tiene dudas, digamos, y eso es perfectamente. Entonces, lo peor es juntar a todo en un mismo saco, digamos. Juntar todas las vacunas en un mismo saco. La reticencia, el rechazo depende de la vacuna. Las razones para rechazar la trivírica, ¿cierto?, por el tema del autismo, son muy distintas a la vacuna del papiloma humano, que ahí entran temas valóricos, religiosos, ¿cierto? Entonces, hay distintos componentes. Y uno de los que mencionas tú, efectivamente, el tema, que es un tema más como tiene su componente conspirativo, ¿cierto?, de economía política, es decir, no, en el fondo esto es un negocio del Big Pharma, ¿cierto?, de las grandes farmacéuticas. En algunos casos llegar a plantear, como en el caso de China, de que ellos mismos inventan los bacterias o virus para después, digamos, crear las vacunas que eh, eso obviamente también es un motivo, y vuelvo al punto que hice al principio, también hay que entenderlo en el marco de los cambios históricos que han habido en lo que tiene que ver con la producción de las vacunas, ¿cierto? Hasta los años 70, digamos, el Estado tenía un rol muy importante en alianza con las universidades para el desarrollo de las vacunas, ¿cierto? El caso de la vacuna contra la poliomielitis, ¿cierto? Es un caso paradigmático de eso. Pero después de los años 80, con todos los cambios, ¿cierto?, globales que hubo, ¿cierto?, entra como un protagonista mucho más importante la empresa privada, digamos, y las alianzas el mercado empieza a reemplazar un poco al Estado en la producción de vacunas, en la distribución de vacunas, y eso genera en grupos, individuos, ¿cierto?, que tienen una relación más, digamos, sospechosa respecto al mercado, al motivo del lucro, ¿cierto?, a tener este tipo de sospechas, digamos, que son infundadas si uno los mira, digamos, desde fuera, digamos, pero tratando de meterse un poco en la manera en que la gente razona, claro, hay una cierta justificación, digamos, en el sentido que no es pura conspiración, ha habido un cambio efectivamente en la manera en que ahora hay vacunas, están pensando nuevas vacunas sintéticas de última generación para dejar de fumar. O sea, es razonable, creo yo, hacerse la pregunta ya, ¿vacunas pero hasta dónde? ¿Para qué? ¿Vamos a vacunar para ponerme los ojos de otro color, digamos? ¿Dónde ponemos el stop, digamos? Y eso, y Claro, el eso también, límite. el límite, claro, exactamente. Y son muchos otros factores, Carmen, no sé si vamos a conversar esto más rato, digamos, pero uno es lo que mencionaba claramente Loreto, el tema del autismo, ¿cierto? Eso así, ese fraude de Wakefield, ¿cierto? Sí, sigue teniendo repercusión hasta el día de hoy. Eso yo conozco, gente conocida a mí que todavía insisten en que las vacunas por el mercurio, ¿cierto?, el etilmer, causan autismo, y es muy difícil sacar esa idea, digamos, con una vez que está instalada. Otras tienen que ver con otros efectos adversos que tienen las vacunas, y vuelvo al punto anterior, son falibles. Obviamente hay eventos adversos que se reportan en Chile, ¿cierto? Hay un sistema muy sofisticado para ir trazando ese tipo de eventos. Hay motivos religiosos. En algunos países del mundo la gente, los testigos de Jehová, ¿cierto?, no se va, así como no se hacen transfusiones, no se vacunan simplemente. Sí. Eh,
me acuerdo de una polémica que hubo en Nigeria, donde básicamente, también por motivos religiosos, ¿cierto?, no la vacuna. Están estos otros motivos más ideológicos de la libertad de elección que decíamos anteriormente, ¿cierto? Otros lo harán por el tema de que sospechan del negocio, ¿cierto? Claro. De que esto es un... Entonces, lo que quiero decir, digamos, es que esto hay que verlo siempre caso por caso, digamos, y no meter todo en una misma explicación para simplificar un fenómeno que es efectivamente sumamente complejo. Sí. Sí, yo Loreto, sí, ujú. dinos. No, quería complementar un poco respecto de lo que decía Beltrán de la libre elección, que en el fondo, claro, cuando una persona de una ciudad, por ejemplo, dice, ya yo decido libremente no vacunar a mi hijo, y después va y transmite, pero bueno, ven, no, yo no los tengo vacunados y nunca les ha pasado nada, claro, pues porque está la inmunidad de rebaño, están todos los demás vacunados, entonces al hijo no le va a pasar nada. Si el tema peligroso es cuando muchas personas deciden usar la libre elección, porque si muchos ciudadanos deciden no vacunarse, no se logra la inmunidad de rebaño, y entonces ahí caemos en un problema, porque lamentablemente hay ciertas personas de la sociedad que no pueden vacunarse, personas que están inmunodeprimidas, personas que tienen algunas patologías que son más graves, ¿cierto?, relacionadas con el sistema inmunológico. Entonces esas personas se ven dramáticamente afectadas si el resto de los ciudadanos no los protegemos. Y yo creo que ahí hay que tener un sentimiento más de empatía con el otro y poder decir, oye, a lo mejor, claro, tengo ese miedo de que a lo mejor esta vacuna es nueva y todavía no está suficientemente probada, pero bueno, o sea, si tenemos la posibilidad de salvarle la vida al otro, también es un acto como generoso, ¿cierto?, el correr el riesgo. Sí, bueno, justo me quería quedar en esa frase, correr el riesgo, porque no llevamos ni 6, yo quiero ser un poco como abogado del diablo, aquel que digamos no tiene desconfianza frente a las vacunas, pero por ejemplo, en Chile pues las primeras vacunas llegaron hace menos de 6 meses. ¿Qué pasa con aquellas personas que de verdad tienen mucho miedo de las consecuencias a largo plazo? Podemos decir que no son solidarios y que deciden no vacunarse porque dicen, pues no sé si en un año quizás empiecen a salir algún problema justamente por haberse aplicado en la vacuna. ¿Existe, Loreto, algún riesgo de que a largo plazo pueda haber pueda desarrollarse alguna patología de alguien que recibe una vacuna? Porque hemos visto que a corto plazo, por lo menos, pues no se han dado grandes problemas, pero ¿existe algún riesgo de que esto ocurra a largo plazo? La verdad es que la mayoría de las vacunas, por ejemplo, hoy día la vacuna Sinovac, que justamente se realizó un estudio aquí en nuestro país, ¿cierto?, de la eficacia de la vacuna y justamente los riesgos que corrían los individuos al vacunarse, son vacunas que están hechas con la metodología de fabricación en la cual se basan en muchas otras vacunas. Entonces, ahí uno tendría que pensar, si es verdad, si hay otras vacunas que nos venimos poniendo desde que nacemos, ¿cierto?, y no nos han generado efectos a largo plazo, uno tiende a pensar, bueno, la probabilidad es muy baja. Siempre en ciencia, como dice Beltrán, uno no puede decir esto es absoluto, ¿cierto? O sea, no sabemos, no vamos a saber hasta que pase un tiempo. Y es lo mismo que pasó con la vacuna del papiloma, ¿cierto? Que hubo mucho desconocimiento, la gente no tenía idea, porque incluso la pregunta es, bueno, ¿y por qué se la tengo que poner a mi hija que tiene 10 años? Si en realidad va a tener relaciones con suerte a los 18. Y la gente lo dice. Entonces yo decía, bueno, y ahí faltó información. Faltó ir a una campaña publicitaria, ir a los colegios, hacerles reuniones a los papás, contarles que la vacuna se pone a esa edad, también por un tema de que el sistema inmunológico está más activo, reacciona mejor, pero además de eso porque también la idea es que las niñas y los niños hoy en día se vacunen antes del inicio de su vida sexual, ¿cierto? Entonces, hay que dar información a la comunidad. Yo creo que en esa vacuna en particular faltó la información. Hoy en día, respecto a las vacunas que se están poniendo para el coronavirus, hay mucha información e incluso se han hecho muchas campañas. Entonces, la gente está más informada. Claro, La hay única exceso de vacuna que información. es más nueva en ese sentido, que yo creo que ahí quizás algunas personas podrían haber tenido alguna reticencia, es la vacuna Pfizer, ¿cierto?, que viene con una tecnología bastante nueva, pero justamente ha dado resultados mucho más eficientes, ¿cierto? Es la vacuna que finalmente genera tiene mayor porcentaje de éxito, la enfermedad grave prácticamente no se produce, y ahí yo creo que es muy importante el costo-beneficio. O sea, uno tiene que pensar que hay gente que se está muriendo de esto.
O sea, que la enfermedad no es algo menor. Y hoy día, más que nada, estamos viendo que hoy en día la UCI ya no están con las personas adultos mayores. Que uno podría decir, bueno, pero el adulto mayor ya tiene una vida, entonces lo que ha pasado con ellos es que su cuerpo se ha ido deteriorando, por ejemplo, y sus sistemas ya no funcionan como un joven, entonces por eso la enfermedad la atacaba más fuerte. No, hoy en día la enfermedad le está atacando de manera muy fuerte a gente menor de 30, 20, incluso 20 años. Entonces, estamos frente a una pandemia, un virus que lamentablemente es muy contagioso y además genera una forma muy grave de la enfermedad, porque tiene un efecto sistémico. No solamente el tema pulmonar, además en los otros sistemas se genera inflamación generalizada y eso provoca un daño sistémico. Claro, y que además depende mucho de cada persona también, de la historia Así es. clínica de cada persona, de muchos componentes de su cuerpo que quizás desconocidos hasta el momento. También por eso Además. gente sana, gente con hábitos saludables, incluso pues se ha agravado, incluso han muerto y gente joven. Incluso Entonces, los síntomas, yo podría decir que hoy día no sé si están escuchado, pero más de alguno le ha tocado a un amigo, oye, a mí la vacuna me generó, me cayó, me tiró a la cama. Claro, también estamos en una situación distinta, porque estamos todos encerrados, y el estar todos encerrados nos genera un estrés crónico. Y el estrés crónico está súper comprobado científicamente que tiene una influencia en la respuesta inmunitaria. Cuando estamos frente a una situación de estrés crónico, nuestro sistema inmune se inmunosuprime. Entonces, además de eso, estamos en una condición de no normalidad. Y todo eso afecta evidentemente a cómo nosotros vamos a reaccionar y los posibles efectos secundarios que se puedan producir. bueno, nosotros tres tenemos algo en común y es que somos empleados de la Pontificia Universidad Católica, donde se nos ha reiterado por medio de correos electrónicos que tratemos de vacunarnos, donde se nos ha invitado, donde se nos han mandado encuestas preguntándonos si ya nos aplicamos las 2 dosis, etc. Si bien no se nos ha obligado, sí se nos ha reiterado muchas veces. Sin embargo, pues hay otras compañías que sí están, sobre todo aquellas que tienen un personal en constante pues, contacto con los demás, que pues, les dicen es un requisito vacunarse. Quería preguntarle a Beltrán, ¿es ético decir eso? Es un acto solidario también de las personas acudir a la vacuna, aquellas que trabajan, pues que se involucran con grupos humanos y que están en constante contacto con los demás? No sé la respuesta ética así como ponerme imparcialmente, pero yo estoy convencido que esto es una obligación, digamos, vacunarse como pagar impuestos, digamos. Y de hecho en Chile las vacunas, el programa, ¿cierto? El Programa Nacional de Inmunización, todas las vacunas que están en el calendario, saquemos un poco el COVID de encima, ¿cierto? Las vacunas que están en el calendario contra el sarampión, contra la trivírica, ¿cierto? Son un bien, están definidas en la Constitución como un bien público, digamos. O sea, y vale decir, el Estado está obligado no solamente a garantizarlo, sino también a obligarlo en principio, digamos. ¿Ya? Han habido casos, judicialización de algunos casos de madres o padres que se han negado a poner alguna vacuna a sus hijos, ¿cierto? Esto ha llegado a tribunales, y lo que yo conozco de la jurisprudencia, de los fallos en general, lo que se prioriza, ¿cierto?, es el bien común por sobre, digamos, cualquier tipo de razón que puedan tener los padres, digamos. Entonces, en ese sentido, si tú me lo llevas al plano de los empleadores, yo creo que no solamente debería ser obligación, sino también tienen que darle todas las facilidades, digamos, a los empleados para que puedan ir a vacunarse. Y eso en Chile, digamos, ni siquiera eso en Chile está garantizado, ¿cierto? Recién ahora hubo todo un debate, ¿cierto? Hubo que sacar un proyecto de ley para que los empleadores le dieran un permiso de una mañana a sus trabajadores para ir a vacunarse. O Claro, sea, importantísimo. claro, hay realidades distintas en ese sentido. Pero recordar eso, en Chile, digamos, las vacunas son un bien público, ¿ya? Ujú. Y eso conecta obviamente y eso es muy interesante porque es de las pocas cosas al sistema, el PNI, el Programa Nacional de Inmunización, que el chileno, digamos, es ejemplar a nivel latinoamericano, incluso mundial, ¿cierto? En términos de las coberturas, de la erradicación temprana de enfermedades como la viruela, la polio, ha funcionado siempre muy bien, silenciosamente, funciona tan bien que no se nota, digamos, ¿cierto? Todo el sistema, desde que llega la vacuna, el ISP, las cadenas de refrigeración, ¿cierto? La distribución, los consultorios, etcétera. Entonces, creo que en el contexto actual, ¿cierto? De polarización, de discusión política, ¿cierto? De mucha lucha, creo que sigue siendo en general
digamos, hay una especie de, estamos en desacuerdo en muchas cosas, pero si algo en lo que estamos de acuerdo es en la importancia de este tipo del programa de vacunación, digamos, como que trasciende ideologías, partidos, digamos, entonces, y lleva instalado ya 30 años, 30, 40, del fin de los 70, ya que se instala, digamos, propiamente como un bien público, y es importante mostrar esa historia, digamos. Mostrar esa historia, un poco lo que decía antes hace un rato Loreto, ¿cierto? Respecto al tema del olvido, ¿cierto? O sea, otra causa también, ciertamente, la memoria. No hemos visto, uno no ve gente con las secuelas de la polio, ¿cierto? Cuesta ver, hay, en el campo todavía hay, ¿cierto? Pero, entonces, y el doctor Alexis Kalergi, ¿cierto? De la Universidad Católica, no solamente está detrás del diseño, ¿cierto? Estaba él con una vacuna, ¿cierto? Contra el virus incisional, pero ahora está también con las vacunas del COVID, y también hizo esta actividad, es una especie de museo itinerante, ¿cierto?, que recorrió varias partes donde mostraban imágenes, ¿cierto? Bueno, esto es una persona con viruela, o con polio, o con sarampión, digamos, porque la gente se olvida, ¿cierto? Se olvida, y las vacunas son víctimas de su propio éxito en ese sentido. Así es. ¿Qué tanto aplica eso al caso del COVID? A la reticencia que estamos viendo con el COVID, ahí es distinto, porque está ahí encima, lo estamos viendo, ¿no? No hay un olvido, digamos, Entonces, esa aplicación sirve hasta cierto punto, digamos. Por eso creo que es un conjunto de factores que hay que tomar en consideración al momento porque esto creo que es lo fundamental al momento de comunicar riesgo desde las autoridades. Y en eso, como saben todos los que estamos aquí, digamos, estamos bien mal. Sí, yo quisiera ir cerrando el programa con el tema de las vacunas y la desigualdad, porque pues Chile es el país de la región que más ha avanzado en el proceso de vacunación, lo cual pues es muy bueno, pero vemos países que están mucho más atrás, como Venezuela, Perú, que hasta hace poco se dio a conocer que era el país con mayor índice de mortalidad por cada 100.000 habitantes. Y quería preguntarles, pues, ¿qué piensan de este tema de las vacunas y la desigualdad de países como Australia y Nueva Zelanda, que ya prácticamente están viviendo su vida normal, y en muchos estados de Estados Unidos también, que incluso les sobran vacunas? Felizmente, el presidente Biden la semana pasada pues ha ofrecido donar 25 millones de dosis a diferentes países. Pero ¿cómo esto va a aumentar, Beltrán, la desigualdad entre las naciones? Veremos, yo me proyecto a unos años donde ya va a haber países libres de COVID y otros quizás que pues todavía estén con altos índices de contagios y de muertes. ¿Yo? Sí. Sí, sí, efectivamente, sí, totalmente de acuerdo. El tema de la desigualdad global, digamos, entre países, ¿cierto? Esto pasa lo mismo con el tema del cambio climático, o sea, va a ser un tema, digamos, poniendo un paralelo, digamos, otro fenómeno también que tiene que ver con cómo las sociedades se relacionan con la naturaleza, ¿cierto? ¿Me estoy escuchando? ¿Qué me parece? Sí, te escuchas. Sí, te escuchamos. ¿Están ahí? Sí, estamos acá. Sí, yo creo que Bueno, otra vez se le cayó. parece que se nos fue de nuevo, pero Loreto, quería Sí. saber si quieres complementar lo que estaba diciendo Beltrán. Sí, claro, o sea, evidentemente que el acceso a la vacuna va a generar mucha más brecha social, porque está claro que hay países en los cuales es difícil, se les hace difícil acceder a las vacunas. Y para eso también nuevamente yo creo que hay que apelar a lo que tú decías, ¿cierto? Que aquellos países que tengan más acceso a vacunas tengan la generosidad de poder donar algunas vacunas a otros países y de esa manera ir logrando esta anhelada inmunidad. Lo más probable es que el coronavirus lo sigamos teniendo por mucho tiempo. Lo que pasa es que en la medida que vamos nosotros inmunizándonos, es probable que pasemos a una forma más tenue de la enfermedad y después terminemos con una cosa como un resfrío, no sé, como un poco lo que pasó con la gripe, ¿se acuerdan? La H1N1, que también llegó como muy fuerte y finalmente era una influenza, ¿cierto? Más fuerte y esperemos que, yo creo que todos pensamos que en algún minuto es ahí donde queremos llegar, ¿cierto? A una forma de enfermedad en la cual sea manejada y no tengamos que estar encerrados en nuestras casas en cuarentena. Sí. Me cortó nuevamente, Sí, disculpen. Pero ya lo recuperamos, sí, Sí. Sí, quería agregar eso, que en el fondo que todos estos fenómenos globales afectan desigualmente a los distintos países. Por suerte, dentro de Chile, respecto a las vacunas, digamos, no hay mayor desigualdad en el sentido que, como decía antes, sigue siendo un programa universal, digamos, gratuito, digamos, todos podemos vacunarnos.
pero está esta diferencia con países menos, digamos, menos prósperos, menos desarrollados, y recuerdo Sofía Valenzuela, una bióloga, mandó una carta bien potente hace unos días al diario, haciendo esa pregunta, que en Chile estamos viendo la posibilidad de vacunar a los niños, ¿cierto? Donde no hay todavía mucha seguridad si es efectivo o no, y se le pregunta respecto al tema de la desigualdad y la solidaridad, si no sería más solidario usar esas vacunas, digamos, para donárselas a países que ni siquiera tienen, países como la India, donde ni siquiera el personal de salud está vacunado, digamos. O sea, y eso presenta desafíos éticos en términos de solidaridad tremendos, digamos, porque ¿qué prioriza uno, digamos? La salud de los niños, digamos, de toda o poder, ¿cierto?, sacrificar parte de eso en pos de una meta global que al final también nos va a beneficiar, porque lo importante es que el virus esté, digamos, no creo que erradicado, va a faltar mucho, pero en todo el planeta, digamos, si no, vivimos en un mundo globalizado donde estas cosas se conectan, digamos, y va a llegar tarde o temprano en caso que lográramos eso. Así es, Ahora, sí. creo que algo último para terminar, yo creo que más grave también es cuando tienes líderes que están en contra. Porque yo creo que algo que afectó muchísimo, por ejemplo, fue ver la actitud de Trump en su momento, de Bolsonaro en Brasil. O sea, si tú tienes un presidente que es la autoridad, ¿cierto? Que te está diciendo y sale sin mascarilla, está diciendo estas cuestiones, no, si están aquí todos lo están haciendo para inventar y para tenernos encerrados. O sea, yo creo que eso cala muy profundo, y ahí, contra ese tipo de líderes, es donde hay que entrar a tener más miedo, yo creo. Efectivamente, es importante, sí, pues ser críticos frente a ese tipo de afirmaciones tan radicales. Yo quería compartirles una frase del Papa Francisco de su última encíclica Fratelli Tutti, que habla mucho de la solidaridad. Pues él ha denunciado muchas veces el tema de los países o de los grupos que acaparan vacunas, y frente al tema de la solidaridad, él dice, nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido, y menos a causa de los privilegios que otros poseen, porque nacieron en lugares con mayores posibilidades. Es algo pues muy sencillo y quizás muy básico, pero a veces se nos olvida, y por eso es importante recordarlo. Bueno, y para finalizar, nosotros tenemos una sección que se llama Mi Café Ideal, ya que pues aludiendo al nombre Café con Fe, quería saber pues, si nos pueden contar brevemente cómo les gusta el café, si les gusta o si prefieren otro tipo de bebida, y con qué les gusta acompañarlo. Un libro, una serie, una película, un artículo, un podcast, algo que les llame la atención. Loreto, cuéntanos. Uy, yo la verdad es que para el café soy un desastre, porque me tocó tener muchos colegas que eran del café en grano, y de verdad yo lo encuentro muy, muy, muy amargo y muy, muy fuerte. Así que yo soy del café el café en polvo, ¿no? Y sí, de todas maneras, ideal, un cafecito caliente, ¿cierto? Con un buen libro en un día lluvioso, o sería de vacaciones, así al lado del mar. Es como la ideal, la postal ideal. ¡Qué rico! ¿Y Beltrán? Sí, yo soy bueno para el café, idealmente en grano, recién molido, a veces cuando se puede, tengo un molino así, negro, sin nada, y con un buen libro. Y a veces, en verdad, eso es como el ideal, pero en general es para acompañar el trabajo en la mañana y pues las clases, digamos, ahora con Zoom, que cuesta mantener la atención. Pues, sí, para despertar bien. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos los que nos acompañaron en nuestro canal en YouTube, en Radio María y en Spotify. Y nos vemos y nos escuchamos en una próxima edición de Café con Fe. Gracias a ustedes también por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Carmen. Y Gracias, muchos Carmen. saludos a todos. Radio María presentó Café con Fe, donde la fe y la cultura se mezclan en un espacio de conversación y actualidad. Conducido por Sophie Bertet y Carmen Villa, colaboradoras de la Pastoral UC. Café con Fe, todos los miércoles a las 18:30 horas, en Radio María, una buena señal para Chile.